El ligero tintineo de una copa vacía al golpear el fondo de un vaso resonó con una claridad desproporcionada. En el ático de un rascacielos con vistas al porcionada corazón de Madrid. El salón estaba impregnado del aroma de un cava selecto y de unas risas estridentes. La voz aguda de Pilar, la madre de Javier, rebotaba sobre un costoso sofá de diseño italiano. «¡Ah, qué alivio! De verdad qué alivio», exclamó. Se ha ido esa pesadumbre y la casa parece de repente mucho más luminosa. ¿No os parece? Pilar alzó su copa de cava, entornando los ojos con satisfacción. A su lado, él, hombre que hasta hacía unas pocas horas había sido su marido, Javier, resopló en señal de asentimiento. «Totalmente. Mamá, por fin se puede respirar aquí dentro». Frente al sofá, sentada y aferrada al brazo de Javier con una familiaridad descarada, estaba Lorena, una joven de maquillaje llamativo. Pilar, mientras la observaba con una mirada de aprobación, dijo en voz alta y deliberadamente, teatral, «Miradla, mirad qué diferencia, la otra siempre con esa cara larga, gastando dinero sin parar y sin una pizca de gratitud. Y pensar que con solo echar a una nos llega esta nueva y encantadora miembro a la familia. Esta es la nueva primavera de los Vallejo». La tinta de los papeles del divorcio apenas se había secado. Aquella misma noche habían convertido la casa que legalmente aún pertenecía a su esposa, Elena, en el escenario de una fiesta para celebrar su propia victoria. Las burbujas del cava subían y desaparecían. Como si se burlaran de los 23 años de vida de Elena, Javier, completamente eufórico, daba instrucciones adicionales al personal del servicio de catering. Su voz, algo arrastrada por el alcohol, resonaba en el salón. «Hoy barra libre. Bebed y comed lo que queráis. Pago yo todo». Ante sus palabras, las amigas de Pilar estallaron en aplausos y vítores. Se comportaba como si fuera un rey. Y la mujer que había construido su reino ya no estaba allí para verlo. No podía estar. Ellos mismos la habían expulsado. La fiesta se alargaba ya bien entrada la noche cuando llegó el momento de saldar la cuenta final con el catering. Javier, con aire de suficiencia, sacó de su gruesa cartera de piel una conocida tarjeta platino y se la entregó al punto encargado. Era la tarjeta de empresa de la compañía de la que era director general. Siempre pagaba todo con ella. Nunca se había preocupado por el límite. «Aquí tienes». Con esto, el encargado pasó por el datáfono la tarjeta que Javier le había ofrecido con total confianza. Sin embargo, lo que resonó en el silencioso salón no fue el pitido de la aprobación, sino un frío y mecánico sonido de error. «Pip, pip, ¿eh?» El encargado, con cara de preocupación, volvió a pasar la tarjeta. El resultado fue el mismo. La sonrisa empezó a borrarse del rostro de Javier. «Qué raro». ¿Un error de conexión? El empleado se disculpó, inclinando la cabeza. «Lo siento mucho, señor. Parece que esta tarjeta no puede ser utilizada». El murmullo alegre del salón se desvaneció como la marea al retirarse, dejando un silencio tenso. Pilar miró a Javier con incredulidad. «Javier, ¿qué significa esto? Es la tarjeta de tu empresa, ¿no?» Javier, sin poder ocultar su irritación, sacó otra tarjeta de la cartera. Era su tarjeta oro personal, otro símbolo de su estatus. «Bueno, pues prueba con esta. A veces pasan estas cosas». Intentaba aparentar calma, pero una fina capa de sudor perlaba su frente. El encargado tomó la nueva tarjeta y la pasó por el terminal. Sin embargo, lo que rompió el silencio fue, una vez más, aquel despiadado sonido de error. «Señor, esta tampoco puede ser autorizada». El rostro de Javier palideció visiblemente. «No, es imposible». Con manos temblorosas, vació su cartera y puso todas sus tarjetas de crédito sobre la mesa frente al empleado.
Pruébalas todas. Alguna tiene que funcionar. Ante su desesperación, los invitados empezaron a cuchichear entre ellos. Él, encargado, visiblemente incómodo, fue probando las tarjetas una por una. Pero el resultado fue siempre el mismo. Transacción denegada. Esos trozos de plástico, ahora inútiles, se habían convertido en la prueba de su humillación, destrozando su orgullo sin piedad. Lo lamento, señor. Parece que todas sus tarjetas se encuentran actualmente bloqueadas. En ese instante, algo en la mente de Javier hizo clic. Una máscara inexpresiva. Lorena también había perdido su sonrisa salamera y miraba a Javier con ansiedad. El calor de la fiesta se había disipado por completo, reemplazado por un aire gélido e incómodo que dominaba el salón. ¿Por qué? Porque todas mis tarjetas están bloqueadas. Límite, es imposible. Nunca me había pasado algo así. En ese momento, la imagen de una persona afloró en su mente. El rostro de su esposa, o más bien exesposa, Elena Vallejo, firmando los papeles del divorcio horas antes con una expresión impasible. Todavía no se habían dado cuenta. No sabían de dónde procedía la fuente del dinero que habían estado gastando a espuertas, ni que esa fuente podía ser cortada de raíz por una sola persona. A esa misma hora, Elena contemplaba en silencio el paisaje urbano desde la suite de un hotel en el centro. El vino tinto de su copa reflejaba las luces de la noche madrileña. En la pantalla de su smartphone, la luz de notificaciones parpadeaba frenéticamente. Llamadas perdidas de Javier, llamadas perdidas de Pilar. Elena les dedicó una mirada fugaz y apagó el teléfono. Aún no. El verdadero infierno no ha hecho más que empezar. El castillo de naipes que habían construido, ese falso imperio, fui yo, y nadie más, quien construyó sus cimientos. Y ahora, soy yo quien, grano a grano, está retirando esa arena en silencio. La confusión que Javier sentía ahora no era más que el preludio de una venganza a gran escala. Pronto descubrirían, en sus propias carnes, en la palma de qué mano habían estado bailando todo este tiempo. Elena tomó un sorbo de vino y esbozó una sonrisa pequeña y gélida. Una sonrisa tan cargada de una ira profunda y silenciosa que podría haber congelado las propias luces de la ciudad. La historia se remonta a 23 años atrás. Elena Vallejo, entonces Elena García, era una joven y prometedora estrella en una consultora multinacional. Su talento para descifrar números, analizar los problemas de las empresas y diseñar estrategias óptimas era innato. Su vocación era organizar información compleja, rediseñar la propia estructura de las cosas, una habilidad en la que demostró un talento excepcional. Daban por hecho que su ascenso a socia era solo cuestión de tiempo. Conoció a Javier Vallejo a través de unos amigos. Javier era el heredero de una pequeña empresa familiar, un hombre afable y con un don para vender sueños. Por aquel entonces, había visto un gran potencial en un modelo de negocio que empezaba a despuntar. Las franquicias de restauración. Tengo talento para atraer a la gente, le dijo una noche, pero los números y los contratos no son lo mío. Si tuviera a alguien como tú a mi lado, Elena, el éxito estaría asegurado. Sus palabras estaban llenas de confianza y también de dulzura. Para Elena, que empezaba a sentir un atisbo de soledad en sus días de entrega total al trabajo, la presencia de Javier fue un cálido bálsamo. Cuando decidieron casarse, la madre de Javier, Pilar, le tomó las manos y le dijo: «Mi Javier es un soñador, pero a veces no tiene los pies en la tierra. Que una mujer tan sensata como tú vaya a ser su esposa me da una tranquilidad inmensa. Cuando un hombre hace grandes cosas fuera, la mujer debe asegurar el hogar y los cimientos. En eso consiste la familia, ¿verdad? La familia». Elena no pudo resistirse al eco de esa palabra. Anhelaba un hogar cálido,
algo diferente a la satisfacción que le daba su trabajo. Y sentía un deseo puro de apoyar al hombre que amaba. Así que renunció a su brillante carrera para convertirse en la esposa de Javier Vallejo. Fue el comienzo de más de 2 décadas en las que viviría habiendo borrado su propio nombre. Cuando Javier lanzó su negocio de franquicias, fue Elena quien lo orquestó todo, desde la sombra. La redacción del plan de negocio, la preparación de la PREAS, documentación para las negociaciones con los bancos, la apertura y gestión de las cuentas de la empresa. Javier era el director general, el que llevaba la tarjeta de visita, el que se lucía en los eventos. Conocía gente y cerraba y tratos con un apretón de manos. Pero el esqueleto que sostenía todo ese escenario, la estructura invisible, había sido diseñada, construida y mantenida por una sola persona. Elena. Fue Elena quien revisó cada contrato de franquicia hasta la última coma. Enfrentó a expertos legales, negoció cláusulas, se aseguró de que no hubiera condiciones perjudiciales para la empresa y analizó los riesgos futuros, pasando noches enteras en vela. Javier, ante una pila de documentos, se limitaba a decir: «No entiendo nada de esto, encárgate tú». El flujo de dinero de la empresa también estaba enteramente en manos de Elena. La recepción de los ingresos, el pago de los gastos, el cálculo de las nóminas de los empleados y la declaración de impuestos. Javier ni siquiera sabía con exactitud el saldo de la cuenta de su propia empresa. Simplemente recibía lo que Elena le daba cada mes bajo el concepto de salario de directivo y lo gastaba a su antojo. Él se creía el motor que movía la empresa, pero en realidad no era más que una marioneta movida por el preciso sistema de control de Elena. En el ámbito doméstico, la situación era idéntica. Las tarjetas de crédito de Javier y la tarjeta familiar de Pilar fueron solicitadas por Elena. Era ella quien gestionaba los extractos y realizaba los ingresos en la cuenta de domiciliación. Ellos solo tenían que entregar el trozo de plástico en la tienda y firmar. Jamás se pararon a pensar en el complejo entramado financiero que había detrás. Desde luego, Elena, eres una administradora increíble, le decía Pilar al verla. Hacer las cuentas del hogar parecía un cumplido a su capacidad, pero en realidad era todo lo contrario. Para Pilar, Elena no era más que una nuera útil que gestionaba el patrimonio del matrimonio, familia Vallejo. Su talento no era reconocido como algo propio, sino como una herramienta al servicio de la casa. Durante muchos años, la propia Elena lo había aceptado como algo normal. Es lo que significa apoyar a la familia, se repetía a sí misma. Hubo un tiempo en que se sentía orgullosa al oír cómo elogiaban a Javier como un empresario de éxito. Si él triunfaba, era un triunfo para la familia. Sin embargo, esas cadenas invisibles fueron corroyendo poco a poco su espíritu. A medida que el negocio prosperaba, Javier dejó de prestar atención a los asuntos del hogar. No intentó saber cuánto se esforzaba Elena entre bastidores y nunca le dedicó una palabra de agradecimiento. Estaba convencido de que todo su éxito era mérito propio. Con el dinero que gano yo, vives a todo lujo. No tendrás queja, ¿no? Solía decir. Cada vez que oía esas palabras, el corazón de Elena se helaba. No, no eres tú quien lo gana. Soy yo la que hace posible que tú lo ganes. Se tragó esas palabras una y otra vez. Odiaba los conflictos y, sobre todo, no quería destruir con sus propias manos el castillo que ella misma había elegido, su familia. Ni Javier ni Pilar lo sabían. No sabían cuán frágil era el suelo que pisaban. La empresa a nombre del marido, las tarjetas a nombre del marido, el éxito del marido. Detrás de esa fachada había un entramado de cadenas invisibles, el GRAS, control del flujo de dinero, los contratos, los permisos de las cuentas bancarias que solo Elena sostenía. Y no se dieron cuenta de que las manos que sujetaban esas cadenas estaban al límite, a punto de soltarlas. Durante 23 años, Elena había construido en silencio ese complejo y,
robusto sistema. Era un escudo para proteger a la familia Vallejo, pero también era la espada más afilada, capaz de arrebatárselo todo en un instante. Y solo darían cuenta de la existencia de esa espada cuando la sintieran clavada en su propia garganta. El castillo en el que vivían Javier y Pilar parecía, a primera vista, construido sobre una roca inamovible. Un imponente señor feudal llamado director general, Javier Vallejo. Un próspero feudo llamado negocio de franquicias en expansión. Una majestuosa fortaleza llamada ático de lujo en el centro de Madrid, pero todo ello no era más que un espejismo, un castillo de arena, construido sobre la base que era Elena. Y esa arena estaba destinada a desmoronarse bajo sus pies en el momento en que Elena lo decidiera. El origen de todo residía en el corazón del sistema financiero. Una cuenta bancaria. Todas las tarjetas de crédito de Javier tenían domiciliados sus pagos en una única cuenta corriente. La titular de esa cuenta era, inequívocamente, Elena García. Era una cuenta que había abierto antes de casarse. Con los ahorros que había ganado con su propio esfuerzo y el dinero que sus padres le habían dado como dote. Era, en esencia, su patrimonio personal y puro. Al principio de su matrimonio, Javier aún no había emprendido su negocio y su historial crediticio era escaso. Le costaba que le aprobaran una tarjeta de crédito. Fue entonces cuando Elena propuso una solución al director del banco. Las tarjetas estarán a nombre de mi marido, pero la cuenta de domiciliación será la mía, que tiene un saldo considerable. Así no debería haber ningún problema para la aprobación. La propuesta fue un éxito. Javier, encantado de tener tarjetas a su nombre, no se paró a pensar en las implicaciones de aquel acuerdo. Para él, fue simplemente una muestra más de la eficiencia de su esposa. En 23 años, nunca llegó a comprender que su límite de crédito no dependía de su propia solvencia, sino del saldo de la cuenta de su mujer. La cuenta de la empresa seguía una estructura similar. Cuando se constituyó la sociedad, Javier era por supuesto el director general. Sin embargo, fue Elena quien realizó los trámites de apertura de la cuenta en el banco. Cuando el empleado de la sucursal preguntó por los permisos de acceso a la banca online, Javier, que estaba a su lado, respondió con hastío: de todo eso que se encargue mi mujer. A mí esos detalles se me dan fatal. Póngalo todo para que ella pueda gestionarlo. Esa frase fue la sentencia. Los permisos de administrador de la cuenta de empresa, es decir, el poder para mover fondos, hacer transferencias y cambiar la configuración, quedaron vinculados al usuario y la contraseña de Elena. Javier ni siquiera recordaba con exactitud el PIN de la cuenta de su propia compañía. La tarjeta de coordenadas y el generador de claves para iniciar sesión estaban guardados en un cajón del escritorio de Elena. No tenía forma de verificar por sí mismo el flujo de dinero de su empresa. La berlina de lujo de color negro que Javier conducía como si fuera suya tampoco le pertenecía. Era un contrato de leasing. Y en la casilla del contratante, en el documento, figuraba el nombre de Elena García, las elevadas cuotas mensuales, el seguro, el impuesto de circulación. Todo se domiciliaba automáticamente en la cuenta de Elena. Javier solo tenía que coger las llaves y pisar el acelerador, ajeno a todos los costes invisibles que Elena gestionaba para que ese coche pudiera circular. La guinda del pastel era el propio apartamento que llamaban hogar. Compraron unos años después de casarse, cuando el negocio empezaba a despegar. La mayor parte de la entrada se pagó con el dinero que Elena obtuvo de la venta de un pequeño apartamento que poseía antes del matrimonio, junto con una ayuda adicional de sus padres. Los fondos de la empresa apenas contribuyeron. Ello, en la escritura de propiedad, la titularidad se registró en función de la aportación de capital, quedando la mayor parte a nombre de Elena. Javier debía de conocer este hecho, pero lo había interpretado a su conveniencia. Bueno, estamos casados. Es un bien ganancial.
como soy yo el que genera los ingresos, más de la mitad debería ser mío en términos de contribución. Nunca se molestó en verificar la brecha fatal que existía entre la estructura legal y sus optimistas suposiciones. Había pasado años ignorando una realidad que le resultaba incómoda. Pilar pensaba igual. ¿Y qué más da que esté a nombre de la nuera? Desde que se casó con un Vallejo, todo su patrimonio es de la familia. Ella veía a su nuera como una pieza más del sistema familiar, un componente útil y reemplazable en cualquier momento. Por eso, Pilar estaba convencida de que deshacerse de la pieza vieja, Elena, y sustituirla por una nueva y más joven, Lorena, no afectaría en absoluto al sistema. Solo veían a Elena como una esposa eficiente, buena para administrar el dinero. Pero la verdad era otra. Elena no era una simple administradora. Era la emperatriz invisible que gobernaba el imperio llamado familia Vallejo. Javier y Pilar no eran más que dos privilegiados a los que se les permitía vivir cómodamente sobre el sistema financiero que ella había diseñado y construido. Y no tenían ni la más remota idea de lo frágil que era aquel castillo en el aire. ¿Quién es el verdadero dueño de esta casa? Elena se lo preguntó innumerables veces mientras en la soledad de su despacho organizaba extractos bancarios, contratos y escrituras. La respuesta era siempre la misma: el verdadero poder no reside en los nombres o los cargos, sino en quien controla la estructura del dinero, la información y los derechos. Y ahora, esa soberana se disponía a desmantelar, con sus propias manos, el castillo que ella misma había erigido. El día en que ellos comprenderían el significado de todo aquello se acercaba inexorablemente, a cada segundo, con la forma de una notificación de impago. La determinación de Elena no se forjó por una única traición, sino que fue el resultado de un veneno lento, administrado a lo largo de 23 años, llamado rutina. No se trataba de violencia física ni de insultos evidentes, sino de algo mucho más sutil e insidioso. Una serie de humillaciones silenciosas que le fueron minando el alma. Una tarde, después de cenar, Elena estaba sola en el salón, revisando los documentos para el cierre fiscal de la empresa. Tenía que terminarlo todo esa noche para la reunión con el asesor fiscal de la semana siguiente. Era una batalla contra una cantidad ingente de cifras. Llevaba todo el día frente al ordenador y los ojos, agotados, le ardían al tratar de enfocar las interminables hileras de números. En ese momento, Pilar entró en el salón y se quejó con voz de fastidio. «Elena, ¿por qué tienes siempre esa cara tan seria? Con una sola persona así en casa, todo el ambiente se vuelve lúgubre y pesado». Elena, masajeándose las sienes, apenas pudo levantar la vista. Tenía los ojos enrojecidos por el cansancio. «Lo siento, suegra, es que tengo mucho trabajo acumulado». Pilar soltó una risita despectiva. «¿Trabajo? ¿Qué trabajo puedes tener tú, que eres ama de casa? Si estás cansada, descansa y ya está. Siempre con esa cara de amargada, me deprimes hasta a mí». Javier, que veía la televisión, intervino con pereza. «Mamá tiene razón, Elena. Deja ya de poner esa cara, por favor. Cansa solo de feate». Elena se mordió el labio. No pudo responder. No pudo decirles que el trabajo que estaba haciendo en ese preciso instante era crucial para la supervivencia de la Cora, empresa de Javier. Que un solo error en esas cifras podría suponer una sanción de la agencia tributaria de cientos de miles o incluso millones de euros. Ellos no querían entenderlo. Para ellos, lo que Elena hacía no era más que un pasatiempo, como si estuviera jugando con el ordenador. Ignoraban, deliberadamente, que la opulencia de la que disfrutaban se sostenía gracias a ese trabajo meticuloso y anónimo que tenían delante. La contribución de Elena siempre fue tratada como algo invisible. Ocurrió lo mismo cuando el negocio de Javier triunfó y le hicieron una entrevista para una revista de negocios. Cuando el periodista le preguntó por el secreto de su éxito, Javier respondió sin el menor pudor:
Todo se debe a mi visión de futuro y a mi carisma para atraer a la gente. Por supuesto, mi mujer se encarga de la casa, pero los negocios son cosa de hombres. Cuando Elena leyó aquel artículo, algo dentro de ella se rompió. Encargarme de la casa, no. He sido yo quien ha hecho latir el corazón de tu negocio. Y, sin embargo, su existencia no solo no era agradecida, sino que era tratada como si no existiera. Ese día, por primera vez, sintió un miedo profundo al pensar que su vida se estaba consumiendo como un simple telón de fondo para la vida de otro. Las humillaciones de Pilar eran más directas. La familia de Elena era de clase media trabajadora. Los Vallejo, en cambio, gestionaban una pequeña empresa local desde la generación del padre de Javier. Pilar se jactaba de ello a la menor oportunidad para menospreciar a Elena. En tu casa habréis pasado apuros económicos, ¿verdad, Elena? Eres muy afortunada por haberte casado con mi Javier. Poder vivir en un ático como este, viniendo de donde vienes, es todo gracias a los Vallejo. No olvides nunca ser agradecida. Esas palabras no solo la insultaban a ella, sino también a sus padres. ¿Quién crees que pagó la mayor parte de la entrada de esta casa? ¿Quién crees que aportó el capital inicial para el negocio de tu hijo? Si le hubiera arrojado esas verdades a la cara, el orgullo de Pilar se habría hecho añicos. Pero Elena no lo hizo. Temía, por encima de todo, romper la paz familiar. Se había convencido a sí misma de que soportar en silencio era una virtud de esposa, no era. Ellos confundieron su paciencia con su misión. Como ella nunca decía nada, su actitud se volvió cada vez más arrogante con los años. Empezaron a tratarla como una asistenta eficiente y sin emociones. Sus opiniones no eran solicitadas. Sus sentimientos eran ignorados, y entonces llegó una noche. Javier volvió a casa inusualmente ebrio. Se sentó en el salón donde Elena descansaba y le dijo con tono burlón: «Oye, Elena, ¿qué habría sido de ti si no me hubieras conocido? Probablemente seguirías siendo una oficinista aburrida con una vida mediocre. No olvides que tienes la vida que tienes gracias a mí». En ese instante, la última fibra de paciencia en el corazón de Elena se rompió. No fue ira, no fue tristeza, fue un vacío profundo, abismal. Esta gente no entiende nada, no tienen ni idea de gracias a quién están donde están. A partir de esa noche, Elena empezó a documentarlo todo. Creó una carpeta secreta en su ordenador llamada Proyecto Renacer. En ella guardó los movimientos de todas las cuentas bancarias, los extractos de las tarjetas, copias de los contratos, los datos de las escrituras y un registro de cada palabra humillante que había recibido de Javier y Pilar. Quizás algún día todo aquello serviría como prueba. No lo hacía por venganza, sino como un último bastión para protegerse y para recuperar los 23 años que le habían robado. Ellos la veían como una asistenta útil e inteligente. Pero no sabían que esa asistenta era la máxima autoridad que controlaba todas las líneas vitales de la casa, y no se dieron cuenta de que su arrogancia se estaba convirtiendo en una soga que, lenta, pero inexorablemente, se apretaba alrededor de sus propios cuellos. Ese día caía una lluvia fría. El golpeteo del agua contra los cristales resonaba en el lúgubre salón. Javier, nada más volver del trabajo, se plantó frente a Elena con el ceño fruncido. En su mano apretaba un papel doblado. «Elena, tenemos que hablar». Su voz carecía de la dulzura habitual. Sonaba fría, como si estuviera a punto de iniciar una negociación comercial. Elena levantó la vista del libro que estaba leyendo y lo miró en silencio. La calma que precede a la tormenta. Su intuición se lo advirtió. Sin vacilar, Javier desplegó el papel sobre la mesa. En él, impresas en grandes letras negras, se leían las palabras «convenio de divorcio», «firma esto», una frase brutalmente escueta.
demasiado ligera y carente de emoción para anunciar el fin de un matrimonio de 23 años. En su rostro no había ni rastro de culpa o duda. Al contrario, parecía tener la expresión de satisfacción de un directivo que por fin cierra un proyecto que llevaba mucho tiempo, estancado. Es lo mejor para los dos. Terminemos con esto, de forma limpia y rápida, limpia y rápida. Esas palabras se clavaron en el pecho de Elena como fragmentos de un cristal afilado. 23 años de dedicación, su propio nombre borrado, su carrera abandonada, y él creía de verdad que todo eso se podía terminar de forma limpia. En ese momento, la puerta del salón se abrió y entró Pilar, la suegra de Elena. Como si hubiera estado esperando ese preciso instante, se colocó junto a Javier, se cruzó de brazos y miró a Elena con desdén. Sus ojos tenían el brillo frío de la condescendencia. Elena, sé que es duro para ti, pero no hay otra opción. Javier se merece una vida mejor. Tú solo fuiste un escalón en su camino. Tu papel ha terminado. Mi papel ha terminado. La frase resonó en la cabeza de Elena una y otra vez. Ah, ya lo entiendo. Para ellos, siempre he sido solo un papel. El papel de esposa, el papel de nuera y el útil papel de administradora. Era una sentencia cruel, como si le dijeran que una herramienta, una vez cumplida su función, debe ser desechada. Elena apretó los puños para ocultar el temblor de sus dedos. Sin embargo, su mente estaba extrañamente serena, más que la ira o la tristeza, una certeza fría como el hielo se apoderó de su corazón. Ha llegado el momento. El final, que llevaba años presintiendo en lo más profundo de su ser, bajó la vista hacia los papeles del divorcio. Vio la cláusula relativa a la liquidación de bienes. Javier la señaló con el dedo y dijo: aquí, en la parte de la liquidación de bienes, he puesto que se negociará posteriormente. Es un lío decidir todo esto ahora. Pilar asintió a su lado. Eso es. Esas cosas administrativas ya se hablarán con calma más adelante. Lo importante ahora es poner fin a vuestra relación. Se negociará posteriormente. En esa frase se traslucía su burdo y arrogante cálculo. Estaban convencidos de que, llegado el momento de la negociación, el resultado sería favorable para Javier, el director de la empresa y cabeza de familia. Daban por hecho que el patrimonio que Elena había administrado procedía del dinero que Javier había ganado, por lo que la mayor parte les pertenecería. La subestimaban, creyendo que era una simple ama de casa sin conocimientos de leyes. En ese instante, el último hilo de paciencia en el corazón de Elena se rompió, sin remedio. Se acabó. Ya no tengo que soportar más por esta gente. Ya no tengo que anularme a mí misma por ellos. Elena levantó lentamente la cabeza y los miró directamente a los ojos. En su mirada ya no había lágrimas ni desesperación. Solo el color de una determinación profunda y silenciosa. De acuerdo, dijo con voz tranquila, firmaré. Al oírla, Javier y Pilar mostraron una expresión de alivio indisimulada. Probablemente esperaban que se resistiera, que llorara y suplicara. Javier forzó una sonrisa. ¿Lo ves? Sabía que lo entenderías. Eres una mujer razonable, Elena. Eso ayuda. Elena no respondió. Sacó un bolígrafo de su cajón y, sin dudarlo, estampó su firma junto a la casilla que indicaba la esposa. Su caligrafía fue sorprendentemente firme, como si fuera un asunto ajeno a ella, o quizás era la liberación de quien por fin se despoja de una pesada carga. Ellos no se daban cuenta. No sabían que esa simple firma era la señal para iniciar el contraataque que haría temblar desde los cimientos el falso imperio que habían construido. No sabían que la frase que habían añadido con tanta confianza, se negociará posteriormente, se convertiría en la trampa mortal que acabaría estrangulándolos. Elena deslizó suavemente los papeles firmados hacia Javier.
Su mirada se perdió en el cielo gris que se veía a través de la ventana mojada por la lluvia. Su corazón, extrañamente, estaba en calma. La lluvia acabaría por cesar. Y después de la tormenta, estaba segura de que se abriría un nuevo cielo. Aunque, por ahora, no pudiera verlo, después de que Javier y Pilar firmaran los papeles del divorcio y se marcharan a toda prisa, como si hubieran zanjado un asunto pendiente durante años. Elena Sefure quedó sola, de pie, en el silencioso salón. Afuera, la lluvia fría seguía cayendo, pero su corazón estaba extrañamente despejado, como un cielo después de cayendo. La tormenta, ya no había dudas. Elena se dirigió a su despacho. Del fondo de un cajón de su escritorio, sacó una pequeña agenda. En ella estaban anotados el nombre y el número de teléfono del bufete de abogados en el que confiaba desde hacía años. Su contacto era Susana, una abogada brillante a la que había consultado en numerosas ocasiones sobre los pariten, contratos de la empresa. Con dedos temblorosos, marcó el número en la pantalla de su smartphone. Tras un par de tonos, una voz serena de mujer respondió: «Despacho de abogados Martín y Asociados, dígame. Soy yo, Elena Vallejo». Su voz sonó sorprendentemente firme, incluso para ella misma. «Ah, señora Vallejo, ¿cuánto tiempo? ¿Ha ocurrido algo?» Al otro lado de la línea, Susana pareció intuir algo en el tono de Elena. Elena respiró hondo una sola vez y dijo: «Susana, sobre ese asunto del que hablamos por si llegaba el momento, quiero que empecemos ahora». Al otro lado de la línea, Susana contuvo la respiración. Tras un breve silencio, respondió con voz enérgica: «Entendido. Estamos preparados. Podemos empezar cuando usted diga». «Gracias». «Procedamos entonces». Tras colgar, Elena abrió su ordenador portátil. En el escritorio había una única carpeta. Su nombre era Proyecto Renacer. Todo lo que había preparado en secreto durante los últimos 2 años, a solas, estaba allí. Introdujo la contraseña y abrió la carpeta. Dentro, una enorme cantidad de archivos estaban perfectamente organizados: cuentas bancarias, contratos de tarjetas de crédito, activos de la empresa, escrituras de propiedad, contratos. Cada archivo contenía los documentos en PDF, el historial de transacciones de la banca online e incluso detallados diagramas de flujo que visualizaban el movimiento del dinero. Era el plano perfecto de las finanzas y los activos de la familia Vallejo y de la empresa de Javier. Ni Javier ni Pilar sabían que Elena no se había limitado a gestionar las tareas diarias de forma rutinaria. Había digitalizado y analizado cada transacción y cada contrato para este día, como prueba legal en cualquier momento. Por ejemplo, el capital inicial de la empresa. Tenía los extractos bancarios que demostraban cómo esos fondos se habían transferido desde su cuenta personal a la cuenta de la empresa. El origen de ese dinero eran sus activos prematrimoniales. Todo estaba perfectamente ordenado cronológicamente. O, por ejemplo, la compra del ático. Tenía el contrato de donación de sus padres y el contrato de compraventa de su antiguo apartamento que demostraban el origen de la entrada. Tenía el historial de domiciliaciones que probaba que la hipoteca se había pagado principalmente desde su cuenta. Todo ello constituiría una prueba decisiva que le daría una ventaja abrumadora en la negociación de la liquidación de bienes. Los dedos de Elena se deslizaron sobre el teclado. Abrió un archivo. Fase 1. Cortar las líneas vitales. En él, los pasos a seguir estaban listados punto por punto. 1. Cambiar la cuenta de domiciliación de todas las tarjetas de crédito. Javier Vallejo y tarjetas familiares a una nueva cuenta personal de Elena. 2. Transferir el saldo de la antigua cuenta de domiciliación. La cuenta
principal de Elena a la nueva cuenta. 3. Cancelar todos los contratos de pago automático domiciliados en la antigua cuenta, facturas de suministros, seguros, etc. 4. Modificar los permisos de acceso de administrador de Elena a la cuenta de la empresa y rebajar el nivel de permisos del usuario de Javier al mínimo solo. Lectura. Cada uno de esos pasos podía completarse en cuestión de horas a través de la Comene Cuarta, banca online y con un par de llamadas. Pero cuando se ejecutaran, la vida de Javier y Pilar se desmoronaría desde sus cimientos. Esa vida cómoda que daban, por sentada, donde el agua salía del grifo al girarlo y las compras se pagaban al presentar una tarjeta. Esa rutina diaria, Elena estaba a punto de cerrar, ella sola y en silencio, la llave de paso de la que emanaba todo. Ni Javier ni Pilar lo sabían. No entendían el origen del flujo de dinero, de dónde venía ni a dónde iba el dinero que gastaban. Ni siquiera comprendían un hecho tan simple. Y Elena, con una sola llamada y unos pocos clics, se disponía a cortar ese flujo por completo. Ya no era una simple venganza, era el ejercicio legítimo de su derecho a recuperar la vida y la dignidad que le habían sido arrebatadas. El plan era perfecto. Solo quedaba ejecutarlo. En los ojos de Elena brillaba una determinación afilada, como un rayo de sol que atraviesa un cielo después de la lluvia. La larga noche estaba a punto de terminar. El día de la fiesta, mientras Javier y Pilar celebraban su victoria con la nueva mujer, Elena se encontraba en la cafetería del hotel situado justo enfrente de su torre de apartamentos. Sentada junto a un gran ventanal, observaba todo mientras sorbía tranquilamente una taza de café. Después de firmar el divorcio, Elena había salido de casa y se había alojado en ese hotel. No podía soportar estar en aquella casa ni un segundo más. Además, necesitaba vigilar sus movimientos desde un lugar seguro. Al caer la tarde, empezaron a llegar coches de lujo a la entrada del edificio. Serían las amigas de Pilar. Mujeres de mediana edad, extravagantemente vestidas, entraban riendo en el vestíbulo. Poco después, llegó el coche de Javier. Del asiento del copiloto se bajó Lorena, embutida en un vestido rojo ceñido. Javier, como si exhibiera un trofeo, le rodeó la cintura con el brazo y la acompañó al interior. Su rostro mostraba una sonrisa de suficiencia que nunca le había visto mientras vivían juntos. Y allí estaba Pilar, recibiendo a todos en el vestíbulo, actuando como una reina. Elena, a través del cristal del hotel, observaba su aire de triunfo con una mirada fría. Sobre su mesa, el ordenador portátil estaba abierto. En la pantalla se mostraban las notificaciones de las entidades financieras confirmando la finalización de la fase 1, cambio de cuenta de domiciliación de tarjetas de crédito, completado, transferencia de fondos desde la antigua cuenta, completado, cancelación de contratos de domiciliación, completado. Todos los preparativos se habían llevado a cabo sin problemas el viernes anterior. Ahora solo quedaba esperar a que ellos se dieran cuenta de la realidad. El tiempo transcurría lentamente. Elena leía un libro, levantando la vista de vez en cuando hacia las ventanas del apartamento. Las luces del ático del último piso brillaban con la intensidad de los candelabros. Imaginaba que, en ese mismo instante, estarían brindando con un cava caro mientras se burlaban de ella. Burlaban de ella, fácil de imaginar, pero, extrañamente, su corazón estaba en calma. Se sentía como si estuviera observando un incendio en una casa ajena. Pasadas las 8 de la tarde, recibió un mensaje de una de sus amigas. Elena, ¿estás bien? ¿Has visto las redes sociales de Pilar? Elena, siguiendo el consejo, abrió la aplicación. El perfil de Pilar estaba lleno de fotos recién publicadas. Pilar y sus amigas brindando con copas de cava,
una mesa repleta de lujosos platos de catering, y una foto de Javier y Lorena abrazados y sonrientes. La publicación iba acompañada de un comentario: por fin nos hemos librado de un lastre. Una nueva primavera ha llegado a nuestra casa. A partir de ahora, construiremos un futuro brillante con gente que de verdad tiene corazón. En los comentarios, amigas que no conocían la situación la felicitaban. Enhorabuena, qué guapa y joven tu nueva nuera Pilar. Ahora ya puedes estar tranquila. Pilar respondía a cada uno de ellos con un emoji de corazón. Elena miró la pantalla del smartphone sin expresión y cerró la aplicación. Esa publicación había disipado cualquier atisbo de duda que pudiera quedarle. No merecían ni una pizca de compasión. Miró su reloj. Pronto. El pago al servicio de catering se solía hacer al final de la fiesta. Ese momento en el que estarían en la cima de su arrogancia y con la guardia más baja era el instante perfecto para ejecutar el plan. El telón está a punto de subirse, murmuró para sí misma. Tomó su smartphone. Sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. La llamada de pánico de Javier, la voz histérica de Pilar, y ella, desde la tranquilidad de su refugio, simplemente esperaría. Con unos pocos toques en la pantalla y un par de llamadas, su paraíso se derrumbaría estrepitosamente. Elena apuró su café y levantó la vista hacia el resplandeciente rascacielos. Esa luz es falsa. Es el brillo efímero de un fuego artificial a punto de extinguirse. La verdadera oscuridad está por llegar. Como una observadora silenciosa, se disponía a presenciar el final de todo aquello con sus propios ojos. El momento llegó antes de lo previsto. Justo cuando Elena dejaba la taza de café sobre la mesa, su smartphone empezó a vibrar violentamente en su bolso. Pantalla. Las palabras Javier Vallejo parpadeaban como una señal de alarma. Una vez, dos, tres. Elena se limitó a observar las insistentes llamadas en silencio. A la cuarta, deslizó lentamente el dedo para responder. Diga, su voz era tan serena que se fundió con el suave murmullo de la cafetería del hotel. Elena, ¿dónde demonios estás? La voz de Javier, al otro lado de la línea, estaba cargada de ira, pero sobre todo, de un pánico evidente. De fondo, se oían los murmullos de la gente. La fiesta, al parecer, había sido interrumpida de la peor manera posible. En un hotel. ¿Pasa algo?, respondió Elena, manteniendo un tono deliberadamente profesional y calmado. Claro que pasa algo. Las tarjetas. Todas mis tarjetas han dejado de funcionar. Has sido tú, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Elena dejó escapar un suspiro casi inaudible ante aquel grito agudo. Y entonces, con calma, recitó las palabras que había ensayado. Ah, ¿te refieres a eso? Sí, yo me encargué de los trámites. ¿Qué te encargaste? ¿De qué? De poner las cosas en orden, simplemente. La cuenta de domiciliación de todas tus tarjetas era mi cuenta personal. Como ya estamos divorciados, no tengo ninguna obligación de seguir adelantando tus pagos. Así que he cancelado todos los contratos de domiciliación. Es solo eso. Es solo eso. Javier pareció quedarse sin palabras. Se podía oír su respiración entrecortada al otro lado del teléfono. Tras unos segundos de silencio, dijo con voz estrangulada: ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Tengo la casa llena de invitados? ¿Pretendes humillarme? Vaya. Elena no pudo evitar soltar una risita. Para Javier, debió de sonar como la risa del diablo. Tu vergüenza ya no es asunto mío. Si no puedes pagar, pídele dinero a alguien o ponte a fregar los platos. Soluciónalo tú mismo. Adiós. Y antes de que Javier pudiera gritar algo más, Elena terminó la llamada de forma unilateral. Inmediatamente después, apagó el teléfono.
No necesitaba seguir escuchando sus patéticos lamentos, pero la tormenta no había hecho más que empezar. Unos minutos más tarde, ya en su habitación del hotel, el teléfono de la mesilla empezó a sonar estridentemente. Era una llamada de recepción. Elena, extrañada, descolgó. Una voz joven y desconcertada le habló. «Señora Vallejo, disculpe la molestia». Una mujer que dice ser la señora Pilar. Vallejo insiste en que la ponga en contacto con usted. Elena dudó un instante. Pero huir ahora solo los envalentonaría más. Se armó valor. «De acuerdo, póngamela». Tras una breve pausa, un grito histérico le taladró el tímpano. «Elena». «¿Pero qué has hecho?». Era la voz de Pilar. Su tono meloso habitual había desaparecido, dejando al descubierto su verdadera naturaleza. «¿Ha ocurrido algo, suegra?». Elena usó la palabra suegra a propósito. Era el último y más eficaz de sus sarcasmos. ¿Que si ha ocurrido algo? Las tarjetas de Javier están todas bloqueadas. ¿Has sido tú, verdad? Sí, he sido yo. Ante su rotunda y tranquila afirmación, Pilar pareció quedarse sin palabras. Al instante siguiente, gritó con un tono aún más agudo. «Te has vuelto loca. ¿Cómo se te ocurre humillarnos de esta manera? Arréglalo ahora mismo, inmediatamente. Me temo que no va a poder ser». La voz de Elena era fría como el hielo. «Como ya le he dicho a Javier, no pienso seguir cubriendo vuestros gastos. Mi dinero es mío». «¿Tu dinero?», exclamó Pilar, con la voz quebrada por la incredulidad. «Pero, ¿qué dices?». «El dinero que tú administrabas era el dinero de la familia Vallejo, el que ganaba Javier». Al oír esas palabras, la última pizca de algo en el corazón de Elena se consumió por completo. «Ah, así que es esto». Siguen sin entender nada. Mis 23 años de trabajo, mi patrimonio. Creen sinceramente que todo pertenece a la familia. «Vallejo», no dijo Elena, en voz baja pero con una firmeza inquebrantable. «Era todo mío, por dinero. Y el verdadero infierno empieza mañana lunes». Con esas palabras, Elena colgó el auricular suavemente. El clac del teléfono resonó en la silenciosa habitación del hotel. El teléfono no volvió a sonar. Que las tarjetas no funcionaran no era un simple inconveniente. Significaba que la arteria principal que sostenía sus vidas, su orgullo y su credibilidad social, había sido seccionada por completo, pero ellos aún no lo sabían. No sabían que aquello era solo el primer acto de una larga y dramática obra de demolición. La realidad que descubrirían el lunes por la mañana, cuando abrieran los bancos, les demostraría que la pesadilla de esa noche no había sido más que un aperitivo. Elena se hundió en la cama y cerró los ojos. Extrañamente, su corazón estaba en paz. El lunes por la mañana, tras una noche de pesadilla, Javier y Pilar se despertaron con un dolor de cabeza tan denso como el cielo encapotado de Madrid. La fiesta de la víspera había sido un desastre. Al final, Pilar tuvo que rebañar el efectivo que llevaba en el fondo de su bolso y, como no era suficiente, humillarse pidiendo dinero prestado a sus amigas para poder pagar. El orgullo de Javier estaba hecho trizas. «Esa mujer, no se lo perdonaré jamás», mascullaba Javier en la cama, apretando los dientes. Pero su ira era insignificante frente a la realidad que estaba a punto de desatarse. La primera llamada llegó cuando Javier se disponía a ir al trabajo en su coche. Al bajar al garaje del edificio, vio a unos hombres desconocidos manipulando su berlina de lujo de color negro. «Oigan, ¿qué están haciendo?», les preguntó. Desconfiado, el que parecía el jefe del grupo le entregó un documento. «Venimos a retirar este vehículo por encargo de la señora Elena García. El procedimiento de rescisión anticipada del contrato de leasing ha sido completado». «¿Rescisión del contrato?». Javier tardó un segundo en procesar lo que el hombre le estaba diciendo. «Pero, ¿este coche no es mío?». «No, no lo era. Era un leasing». Y la titular del contrato, de repente, recordó.
vagamente la imagen de Elena, años atrás, firmando un grueso fajo de papeles. Espere, tiene que haber un error. A mí nadie me ha dicho nada. Javier intentó detenerlos, pero los hombres continuaron su trabajo con profesionalidad. Poco después, su preciado coche, enganchado a una grúa, era arrastrado fuera del garaje. Javier se quedó paralizado, incapaz de hacer nada. Sentía como si le hubieran amputado las piernas. Mientras tanto, en el ático, Pilar se enfrentaba a otro tipo de pánico. Sonó el interfono y en el monitor apareció la imagen de un técnico con el uniforme de la compañía eléctrica. Sí, ¿qué desea?, preguntó Pilar, extrañada. Buenos días. Es en el domicilio del señor Vallejo, ¿verdad?, dijo el técnico, con tono de disculpa. La factura de la luz del mes pasado está pendiente de pago. Si no recibimos el ingreso a lo largo del día de hoy, lamentamos comunicarle que procederemos a cortar el suministro. ¿Pendiente de pago? Pilar no daba crédito. Es imposible. Todos los recibos los gestionaba Elena por domiciliación bancaria. Nunca hemos tenido un impago. Pilar, alarmada, buscó las facturas de los demás suministros. Gas, agua, internet, teléfono fijo. Todas llevaban un sello rojo que advertía: aviso de corte de servicio por impago. Elena había cancelado todas las domiciliaciones. Pilar, por fin, comprendió la simple verdad, la rutina de abrir un grifo y que saliera agua, de pulsar un interruptor y que se encendiera la luz. Todo ello había sido una ilusión. Un castillo de naipes construido sobre el meticuloso y anónimo trabajo de gestión de una sola persona. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué demonios está pasando? Pilar se derrumbó en el sofá del salón, llevándose las manos a la cabeza, pero la cadena de derrumbes no había hecho más que empezar. Javier consiguió llegar a su oficina en taxi. Allí le esperaba un informe alarmante del contable. Jefe, tenemos un problema muy grave. No podemos mover ni un céntimo de la Curio. Cuenta principal de la empresa. ¿Cómo? Javier corrió a su despacho e intentó acceder a la banca online. Pero, por muchas veces que introdujera la contraseña, la pantalla solo mostraba un mensaje frío: no tiene permisos de acceso. Elena había rebajado su perfil de usuario a la categoría más baja, solo lectura. Podía ver los ingresos, pero no podía realizar ninguna operación que implicara mover dinero, como transferencias o pagos. No puede ser. La sangre abandonó el rostro de Javier. Ese día era la fecha de pago a proveedores y también el día de pago de las nóminas de los empleados. Sí, no podía hacer los pagos. La empresa perdería toda su credibilidad en un solo día. Con manos temblorosas, llamó al director de su sucursal bancaria. Pero la respuesta que recibió fue desoladora. Lo siento mucho, señor Vallejo. Todos los permisos de operación de esa cuenta están vinculados al usuario administrador que corresponde a su esposa, señora Elena García. Sin una autorización formal por su parte, no podemos hacer nada. Fue como un puñetazo en la cara. Su empresa, su dinero, y no podía mover ni un euro. ¿De quién era realmente esta empresa? Por primera vez en su vida, Javier sintió hasta la médula lo vacía que era la etiqueta de director general en su tarjeta de visita, las tarjetas bloqueadas, el coche desaparecido, la amenaza del corte de luz en casa. Y ahora, el dinero de la empresa inmovilizado, una a una, las infraestructuras que sostenían sus vidas se iban colapsando como un dominó. ¿Qué está pasando? Aún no comprendían la verdadera magnitud del desastre. No, entendían que el suelo bajo sus pies se estaba desmoronando por completo. Pronto, las notificaciones de rescisión de contratos, las demandas y la realidad de la pérdida de crédito empezarían a llover sobre ellos sin piedad.
La demolición no había hecho más que empezar. El imperio, tras la partida de su emperatriz invisible llamada Helena, se sumió en un caos asombrosamente rápido. El reino que Javier creía haber construido, un negocio de franquicias, se sostenía en realidad por el talento de una única responsable de operaciones. La empresa, con su liquidez completamente congelada, no tardó en implosionar. Los empleados, al no recibir sus nóminas, empezaron a protestar. El impago a los proveedores provocó la interrupción del suministro de productos, y varias de las franquicias se vieron obligadas a cerrar temporalmente. Jefe, ¿qué está pasando? No nos llega mercancía de la central. Los teléfonos de los dueños de las franquicias no dejaban de sonar. Pero Javier no tenía respuestas. Nunca se había preocupado por los detalles de los contratos con los proveedores ni por los ciclos de pago. Helena siempre se había encargado de todo a la perfección, en la sombra. Lo que terminó de hundirlo fue la llamada del asesor fiscal. Señor Vallejo, sobre la declaración trimestral del IVA que tenemos que presentar la semana que viene, todavía no hemos recibido la documentación que su mujer nos enviaba siempre. La documentación. Javier palideció. Todos los informes contables, los balances, los documentos necesarios para las declaraciones fiscales, todo lo preparaba y gestionaba Helena. Él no tenía ni idea de dónde se guardaban ni en qué formato. En el ordenador de esa mujer, Javier corrió al despacho de Helena en casa, pero su portátil estaba protegido por una contraseña robusta que no pudo descifrar. Frustrado, empezó a revolver los papeles de su escritorio, pero solo encontró columnas de números y jerga técnica que no comprendía. Se sentía como si estuviera intentando descifrar jeroglíficos. La reputación de la empresa se desmoronaba día a día. Los retrasos en los pagos se convirtieron en un rumor que corrió como la pólvora por el sector. Y los nuevos acuerdos comerciales se paralizaron por completo. En las redes sociales empezaron a aparecer comentarios anónimos de supuestos empleados franquiciados. Dicen que la central de Delicias Vallejo está en la quiebra. No pagan las nóminas. Mi local ha tenido que cerrar porque no nos envían producto. ¿Qué pasa? El rumor de que el jefe solo ponía la cara y que su mujer lo hacía todo era verdad, al parecer. Esos comentarios eran como cuchillos afilados para el ego de Javier. Su único orgullo, su título de director general, estaba siendo expuesto al público como el de un rey de opereta, inútil e incompetente. Soledad. Javier estaba experimentando el verdadero significado de esa palabra por primera vez. Las personas que él creía que formaban su red de contactos dejaron de cogerle el teléfono en cuanto supieron que la empresa se tambaleaba. Se dio cuenta de que no le apreciaban a él, sino al dinero de su empresa. La avaricia. Realidad lo aplastó. Mientras tanto, Pilar vivía su propio infierno. La luz, el gas y el agua fueron cortados uno tras otro. El lujoso ático, antes resplandeciente, se había convertido en una simple caja de hormigón sin servicios básicos. A la luz de las velas, comía con manos temblorosas un plato precocinado frío del supermercado. Su orgullo le impedía que sus vecinos y amigas se enteraran de su situación. Dejó de publicar en las redes sociales. Su vida de apariencia se había derrumbado en cuanto desapareció la base sobre la que se sostenía. Helena. Javier se quedó sin opciones. Tuvo que admitir su propia impotencia. Solo había una persona en el mundo capaz de volver a poner en marcha aquel imperio. La mujer a la que habían expulsado con sus propias manos, Helena Vallejo. Con manos temblorosas, cogió su smartphone. Con una mezcla de humillación y una pizca de esperanza, marcó el número de Helena. Ya no le quedaba energía para la ira. Solo le quedaba una opción, una súplica miserable. El imperio, sin esperar el regreso de su emperatriz, había comenzado a colapsar desde dentro. En
Silencio, y de forma inexorable. Elena no respondió. Las decenas de mensajes que Javier le envió suplicando una reunión ni siquiera aparecían como leídos. Sus llamadas se perdían en un tono interminable antes de saltar al buzón de voz. Aquel silencio absoluto fue, empujando a Javier, lenta pero inexorablemente, al abismo de la desesperación. La empresa estaba al borde de la quiebra. Su casa, sin suministros, parecía una ruina. Cuando un hombre está a punto de perderlo todo, el orgullo se desvanece con una facilidad pasmosa. La ira de Javier se transformó en ansiedad y, finalmente, en un patético instinto de supervivencia, decidió recurrir a su última carta. Suplicó a la única amiga de Elena cuyo contacto tenía: «Por favor, te lo pido por lo que más quieras. Necesito verla para pedirle perdón. Te lo ruego». La imagen de Javier, prácticamente de rodillas al otro lado del teléfono, era a la vez patética y ridícula. Quizás fue su desesperación lo que funcionó, porque, unos días después, recibió un escueto mensaje de Elena: «Mañana a las 5 en la cafetería del hotel de siempre». Para Javier, esa frase fue como ver un hilo de araña descendiendo en el punto quiero, infierno. Se lo comunicó a Pilar y decidieron acudir juntos a la cita. Cuando Elena apareció en la cafetería del hotel a la hora acordada, no era la mujer que Javier recordaba. Caminaba con la espalda recta, vestida con un traje sencillo pero elegante y de calidad. Su expresión ya no tenía esa sombra de tristeza, el aura de una alta ejecutiva. Casi inaccesible, Javier y Pilar se quedaron petrificados por un instante. Pero rápidamente recordaron el motivo de su visita. Elena, la llamó Javier con un hilo de voz. Elena levantó la vista de su taza de café y los miró en silencio. En sus ojos no se reflejaba ninguna emoción. «¿Cuánto tiempo? Me alegro de que estés bien», balbuceó Javier. A su lado, Pilar rompió a llorar de repente, en una actuación claramente calculada. «Elena, lo sentimos, hemos sido unos estúpidos, por favor perdónanos». Javier se unió a la farsa, inclinando la cabeza profundamente. «Elena, ha sido culpa mía. Todo es responsabilidad mía. Me he dado cuenta de que sin ti no soy nada. La empresa, la casa, todo es un desastre. Por favor, te lo ruego. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Empezar de nuevo?» Al oír esas palabras, una sonrisa fría y sutil se dibujó en los labios de Elena. Dejó la taza de café en el plato y los miró fijamente. «Empezar de nuevo, decís. ¿Queréis retomar una relación que vosotros mismos terminasteis de forma unilateral?» Su voz era tranquila, pero tenía el filo de una cuchilla. Javier, nervioso, se apresuró a añadir: «Me equivoqué. Cuando te fuiste, me di cuenta de lo importante que eras. Así que retiremos el divorcio. Volvamos a ser una familia». «No, gracias», le interrumpió Elena con firmeza. Y continuó con una voz gélida: «No os confundáis. No estáis sufriendo porque yo me haya ido. Estáis sufriendo porque habéis perdido mis habilidades y mi patrimonio, que eran los que sostenían vuestra vida». Ante una acusación tan directa y precisa, Javier y Pilar se quedaron sin palabras. Había dado en el clavo. No querían a Elena, la persona. Querían su capacidad para gestionar el dinero, su talento para llevar los asuntos de la empresa y los activos que estaban a su nombre. «Solo eso. Si yo fuera una simple ama de casa sin ninguna habilidad», continuó Elena, implacable, «si fuera una mujer que se dedicara a despilfarrar vuestro patrimonio, ahora mismo estaríais riéndoos con vuestra nueva mujer y os habríais olvidado de mí hace mucho tiempo». El rostro de Javier palideció. El llanto fingido de Pilar cesó en seco. Las palabras de Elena habían expuesto sin piedad sus miserables intenciones. Sus disculpas, sus súplicas,
no valían nada. No nacían del arrepentimiento, sino de una actuación egoísta para escapar de su difícil situación. Elena se levantó lentamente. Ya he oído suficientes súplicas. No hay nada más que hablar. Pero permitidme corregir un malentendido. Miró desde arriba a los dos, que seguían sentados, atónitos, y les lanzó su sentencia final. Pronto entenderéis con total claridad quién es el verdadero propietario de los que vosotros considerabais el dinero de la familia Vallejo. Mi abogada se pondrá en contacto con vosotros. Con permiso. Dicho esto, Elena abandonó la cafetería sin mirar atrás. Para Javier y Pilar, que se quedaron hundidos en sus asientos como si les hubieran arrancado el alma, aquel fue el momento en que el último hilo de esperanza se rompió sin piedad. Su siguiente movimiento fue, como era de esperar, contratar a un abogado para iniciar una negociación formal. Pero lo que no sabían era que aquello solo serviría para poner aún más de relieve su ignorancia y su arrogancia, convirtiéndose en una farsa. Unos días después, Elena y su abogada, Susana, se encontraban en la imponente sala de reuniones del despacho de la parte contraria. Al otro lado de la mesa estaban Javier, Pilar y el abogado que habían contratado, un hombre de mediana edad con aire de tiburón llamado Morales. La tensión en la sala era palpable. El señor Morales, con una sonrisa de suficiencia, colocó un grueso dossier sobre la mesa. Gracias por venir. Llevar este asunto a los tribunales sería perjudicial para ambas partes. Por eso, nos gustaría presentarles una propuesta de acuerdo realista y, si me permiten, generosa. Dicho esto, deslizó un documento hacia Elena y Susana. Susana lo tomó y lo leyó, por encima. Elena, a su lado, también echó un vistazo. En él se estipulaba: 1. Se reconoce la plena propiedad del inmueble, el ático, a favor de la señora Elena García. 2. Se cede a la señora Elena García, en concepto de liquidación de bienes, el 30% de las participaciones de la Sociedad Delicias Vallejo S.L. 3. Ambas partes renuncian a cualquier otra reclamación sobre el resto de bienes y a cualquier pensión compensatoria. Elena tuvo que hacer un esfuerzo para no soltar una carcajada. ¿Una propuesta generosa? Aquello no era generosidad. Era una demostración de su supina, ignorancia y arrogancia, una auténtica farsa. Susana, con calma, se dirigió al abogado Morales. Señor Morales, ¿podría explicarnos en qué se basa la cifra del 30% de las participaciones? Morales, como si hubiera estado esperando la pregunta, respondió con aire de superioridad. Por supuesto. Reconocemos plenamente la contribución de su clienta, la señora García, a lo largo de los años, tanto en el hogar como en ciertas tareas de gestión de la empresa. Este 30% es el resultado de valorar dicha contribución de la forma más generosa posible. Legalmente, es una oferta excepcional. Javier y Pilar, al oírlo, se pavonearon como si estuvieran haciendo una gran concesión. Pero la siguiente frase de Susana cambió por completo el ambiente de la sala. Entiendo. Entonces, permítame una pregunta. ¿Conocen el origen de los 7 millones de euros del capital inicial con el que se constituyó Delicias Vallejo? Es él. Ante esa pregunta, Morales titubeó. El rostro de Javier se contrajo. Bueno, lógicamente, procedían del fundador, el señor Vallejo, balbuceó el abogado. Susana lo interrumpió con serenidad. Sacó de su maletín un grueso fajo de documentos y lo puso sobre la mesa. Aquí tenemos las pruebas. El 100% de esos 7 millones de euros se transfirió desde una cuenta corriente que en aquel momento estaba a nombre de Elena García a la cuenta de la sociedad. Aquí está el certificado de la transferencia bancaria. Susana deslizó uno de los documentos frente a Morales.
En él se veían claramente las cifras y el sello del banco. Y permítame añadir, continuó la voz serena de Susana, resonando en la sala, que el origen de esos 7 millones eran los activos que la señora García había acumulado con su propio trabajo antes de casarse, junto con una donación de sus padres. Lo que significa que, desde un punto de vista legal, se podría argumentar que la propiedad real de esta empresa pertenece, en un 100%, a Elena García. La sangre desapareció del rostro de Morales. Miró a Javier, que estaba sentado a su lado, buscando una explicación. Javier, con la cara completamente roja, solo pudo bajar la vista. Él tampoco lo sabía. O quizás sí, pero había preferido ignorar esa incómoda verdad. Eso es mentira, gritó Pilar histérica. El dinero de un matrimonio es de toda la familia, pero su grito emocional era inútil frente a los sólidos argumentos legales de Susana. Elena, que había permanecido en silencio hasta entonces, sintió que era el momento de poner fin a aquella farsa. Abrió la boca y su voz, aunque tranquila, tenía una fuerza que hizo que todos contuvieran la respiración. Señor Morales, su concepto de contribución me parece muy interesante. Permítame preguntarle, la persona que aportó el 100% del capital inicial y que, durante 23 años ha gestionado, sin remuneración, toda la administración de esta empresa, ¿merece según sus cálculos una contribución de solo el 30%? Nadie pudo responder. Rechazamos amablemente su generosa propuesta de acuerdo, continuó Elena. Guay, permítanos hacerles nosotros una contraoferta. Siendo mi empresa, ¿no sería justo que me devolvieran el 70% de las participaciones? ¿El 70%? Al oír esa cifra, los rostros de Javier y Pilar se tiñeron de desesperación. Acababan de darse cuenta de que la verdadera dueña del barco en el que habían viajado gratis durante años había estado sentada frente a ellos todo el tiempo. Y esa verdad irrefutable les había sido arrojada a la cara en punto, aquel juicio sumarísimo disfrazado de negociación. Las tornas habían cambiado por completo y de forma definitiva. Ya no les quedaba ni una sola carta en la mano. La negociación se rompió. Javier y Pilar no podían aceptar la exigencia de Elena de cederle el 70% de las participaciones, lo que para ellos equivalía a una sentencia de muerte. Junto con su abogado, abandonaron la sala de reuniones con el rostro pálido. Como si huyeran, Elena y Susana, a solas, se miraron y suspiraron. ¿Cree que con esto habrán entendido la realidad?, preguntó Susana. Elena negó con la cabeza. No. Esa gente no admite sus errores tan fácilmente. Seguro que intentarán alguna otra cosa. La premonición de Elena se cumplió. Esa misma noche, Pilar recurrió a su último y más rastrero cartucho. Publicó un largo texto en sus redes sociales. Era un panfleto de difamación, hábilmente calculado para presentarse a sí misma como una víctima y a Elena como un demonio desagradecido. Queridos amigos, tengo algo que comunicaros. Mi hijo y la mujer a la que he querido como a una hija durante años van a divorciarse. El motivo es la desmedida codicia de ella. Así comenzaba la publicación. A continuación, se desarrollaba una larga historia de mentiras en la que los hechos se retorcían para ajustarse a su versión. Nosotros solo soñábamos con tener una familia normal, pero ella estaba planeando apoderarse de la empresa de mi hijo. Después de 23 años en los que nos hemos desvivido por ella, ahora nos exige casi todo nuestro patrimonio, como una hiena. Estamos destrozados, física y mentalmente. Es como si alguien en quien confiabas te apuñalara por la espalda. Las lágrimas no dejan de brotar al pensar que existe gente tan desagradecida y cruel en el mundo. La publicación iba acompañada de una foto de Pilar con cara de sufrimiento, secándose los ojos con un pañuelo. Una puesta en escena perfecta para generar compasión. El muro de comentarios se llenó de mensajes de apoyo de sus amigos y seguidores que no conocían la verdad
y de críticas hacia Elena. Cuánto lo siento, Pilar, que no era tan horrible. Es increíble que haya gente así. Es un demonio obsesionado con el dinero. No te rindas. Cuando una amiga le informó de la publicación, el corazón de Elena se agitó por un momento. Pero no fue ira, ni tristeza. Fue una profunda, abismal decepción y lástima. ¡Qué gente tan estúpida!, murmuró mientras apagaba la pantalla de su móvil. Su corazón ya no era tan frágil como para verse afectado por las calumnias anónimas de Internet. 23 años de paciencia lo habían forjado como el acero. Cuando le contó el asunto a Susana, ésta le respondió con calma: «Esto es un caso claro de difamación. Podemos demandarla». Pero Elena negó con la cabeza. «No, gracias. Dejémoslo estar. Por mucho que intenten convertirme en la mala en Internet, la realidad no va a cambiar. La verdad está escrita en los registros bancarios y en las escrituras de propiedad». Efectivamente, la verdad era inamovible. Su último y patético intento de resistencia, buscar la compasión en las redes sociales, no era más que un gesto vacío, sin ninguna validez legal. Mientras ellos interpretaban el papel de víctimas en Internet, la realidad seguía apretando el nudo alrededor de sus cuellos. Los fondos de la empresa seguían congelados y los franquiciados empezaban a organizarse para reclamar daños y perjuicios. Su imperio estaba al borde del colapso. Para Elena, la pataleta de Pilar en las redes sociales no era más que ruido de fondo. Su vista estaba puesta mucho más allá, en el día en que el divorcio fuera legalmente definitivo y en la nueva vida que le esperaba. Una bestia acorralada muestra sus colmillos más feos al final. Pero esos colmillos ya no podían alcanzar a nadie, solo servían para hundirse a sí mismos en una situación aún más miserable. El día de la ratificación del divorcio se acercaba, y ese sería su verdadero día del juicio. Tras un largo y amargo periodo de negociaciones, llegó por fin el día en que el divorcio se hizo oficial. En el pasillo del juzgado, Elena vio a Javier por primera vez en semanas. Parecía haber envejecido 10 años. La confianza que antes irradiaba había desaparecido. Solo miraba a un punto fijo en el suelo con los ojos vacíos. El trámite fue rápido y puramente burocrático. Tras la firma final, sus 23 años de matrimonio quedaron legalmente disueltos. Al salir del juzgado, una ráfaga de aire frío le acarició las mejillas. Pero, a diferencia del frío exterior, su corazón se sentía extrañamente cálido. Era la abrumadora sensación de liberación de quien por fin se quita una pesada armadura que ha llevado durante años. Directamente desde allí, Elena volvió a la que había sido su casa por primera vez en un mes. Al abrir la puerta, un aire frío la recibió. Pero ya no era el puerta, escenario de una familia falsa y asfixiante. Era, por derecho propio, su refugio, su castillo. Lo primero que hizo fue abrir todas las ventanas para renovar el aire viciado. Luego, empezó a meter en grandes bolsas de basura las pocas pertenencias que Javier y Pilar habían dejado atrás. Con cada resto del pasado que tiraba, sentía que su corazón se aligeraba. Por primera vez en 23 años, iba a empezar a vivir una vida para sí misma. Esa misma tarde, Elena hizo una llamada. Su interlocutor era un hombre llamado Serrano, el que había sido su jefe directo en la consultora. «Señor Serrano, soy yo, Elena García». «Bueno, Elena Vallejo». Al otro lado de la línea, la voz de Serrano sonó sorprendida. «Hombre, Elena, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás?». Elena le resumió lo que había ocurrido, su divorcio y su deseo de volver a trabajar. Serrano, que la escuchó en silencio, le respondió con voz enérgica: «Vaya, lo siento mucho. Ha debido de ser duro. Pero conozco tu talento mejor que nadie. De hecho, acabamos de lanzar un nuevo proyecto en la empresa y necesito
desesperadamente a alguien como tú, con tu capacidad para los números y la estrategia. ¿Por qué no vienes un día y hablamos? Aquella oferta fue el mejor regalo que Elena podía recibir. Fue el momento en que su mundo, después de tanto tiempo, empezó a recuperar el color. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, dijo, conteniendo la emoción. Tras colgar, una lágrima cálida rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, era de alegría y gratitud por sentirse necesitada como profesional por primera vez en 23 años. Ese fin de semana, mientras Elena preparaba su nueva vida, recibió una llamada de su abogada. Elena, me ha llegado la propuesta final de acuerdo del abogado de la otra parte. ¿Y qué dice esta vez?, preguntó Elena con calma. Le ceden el 50% de las participaciones de Delicias Vallejo S.L., respondió Susana, con un tono ligeramente sorprendido. Parece que por fin han aceptado la realidad. Quieren evitar a toda costa perder la empresa por completo, el 50%. Era una cifra inferior a su exigencia inicial del 70%. Pero para Elena, eso ya no era importante. Una extraña sensación, parecida a la duda, surgió en su interior. Podía destruirlos por completo. Podía hacerse con el control total de la empresa y convertir a Javier en un simple empleado. Quizás sería un empleado, castigo justo por todo lo que le habían hecho. Pero, ¿eso le traería la paz? Elena miró el cielo azul a través de la ventana. Su nueva vida estaba a punto de empezar. ¿Merecía la pena seguir gastando su tiempo y energía en una venganza? Su corazón dudaba, hundirlos social y económicamente para siempre, o dejarles una mínima cuerda para que pudieran sobrevivir. La decisión estaba enteramente en sus manos. Era la primera gran decisión de su nueva vida. Tras un largo silencio, Elena le comunicó su decisión a su abogada con una voz tranquila pero firme. Acepto esas condiciones. Al otro lado de la línea, Susana pareció sorprenderse. ¿Está segura, Elena? Tiene todo el derecho a exigir el 70% o más. Si fuéramos a juicio, tendríamos muchas posibilidades de ganar. Lo sé, respondió Elena con serenidad, pero ya es suficiente. No quiero arrastrar mi relación con ellos a mi nueva vida. No era compasión ni perdón. Era una decisión racional, pragmática, pensada para su propio futuro. Obtener el 50% de las participaciones era la compensación justa por su inversión y sus 23 años de trabajo. Dejarles a ellos el otro 50% significaba que nunca más tendría que preocuparse por su empresa. Que ocurriera con su negocio a partir de ahora ya no era asunto suyo. Aceptó esas condiciones como un finiquito, el precio de su libertad total. El acuerdo se firmó sin contratiempos. Javier perdió la mitad de su empresa, pero evitó la quiebra total. Si se sintió agradecido o humillado, a Elena ya no le importaba. Unos días después, Elena cruzó las puertas de su nuevo trabajo, la gran consultora multinacional a la que Serrano la había recomendado. 23 años de ausencia eran un obstáculo considerable. Al principio, le costó adaptarse al ritmo de las reuniones y a las nuevas herramientas informáticas. Pero su habilidad innata para ver la esencia de los problemas y construir soluciones estaba intacta. Se sumergió en el trabajo como pez en el agua. Leía informes hasta altas horas de la noche. Dedicaba los fines de semana a analizar el mercado. Era una pasión completamente diferente a la que había dedicado gratuitamente a la familia Vallejo. Ahora, su talento era valorado, recompensado con un sueldo y, sobre todo, respetado por sus compañeros. Cada uno de esos pequeños gestos fue reconstruyendo la confianza que había perdido. Un año después, un proyecto liderado por Elena tuvo un éxito rotundo. El cliente la felicitó personalmente y su reputación dentro de la empresa se disparó.
Serrano estaba tan feliz como si el éxito fuera suyo. Sabía que lo harías, Elena. Tenerte en el equipo ha sido un acierto total. Ante esas palabras, Elena sonrió de corazón. No era el halago superficial de su exmarido o su exsuegra. Sintió una calidez genuina que le brotaba desde dentro. Un fin de semana soleado de primavera, Elena condujo sola hasta un pueblo de la costa. Aparcó el coche y caminó lentamente por la playa. El olor a sal y el calor del sol eran reconfortantes. Mientras escuchaba el sonido de las olas, repasó mentalmente el último año. Ya no tenía que preocuparse por el humor de su marido, ni soportar las pullas de su suegra. Su vida, ahora, estaba completamente en sus manos. Al atardecer, se sentó en el espigón a contemplar la puesta de sol sobre el mar. El cielo y el agua se teñían de naranjas y morados en un hermoso degradado. Ante aquel espectáculo, su corazón se llenó de una paz infinita. Durante 23 años había esperado una primavera que pertenecía a otros, la primavera del éxito de su marido, la primavera de la paz familiar. Pero esta primavera nunca había llegado para ella. Ahora lo sabía. La primavera no es algo que te regalan. Es algo que llega al lugar al que tú misma decides caminar. La pantalla de su móvil se iluminó. Era un mensaje de un compañero de trabajo. Elena, ¿hacemos un brainstorming el lunes para el nuevo proyecto? Elena sonrió y respondió, claro que sí. Con muchas ganas, el sol se ocultó por completo y en el cielo apareció la primera estrella. Elena se levantó y caminó de vuelta a su coche. Su figura, de espaldas, parecía más erguida y fuerte que nunca. La historia, que había sido un relato de dominación y explotación bajo el nombre de familia, terminaba con el renacer de una mujer que volvía a brillar como Elena García. La nueva primavera que ella misma se había ganado no había hecho más que empezar.